la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensad, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Como siempre, estoy contenta de estar con ustedes, de poderles llevar este mensaje de vida y de esperanza y de poderles dar a conocer la invitada de hoy, que como siempre son invitados que imparten bendición y edificación con las experiencias que nos cuentan. Recuerda que al final del programa vamos a orar por las personas que llamen, así que si deseas la oración, llama a los números que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Igualmente recuerda, si deseas visitar nuestro templo, que está ubicado en la carretera número 2, en el kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Allí estamos bien visibles y accesibles para recibirte si deseas unirte a nuestra gran familia de fe. Estamos allí todos los domingos en el culto de las 9:30 de la mañana con adoración, escuela bíblica, predicación, ministración. Todos los martes con el culto de oración a las 7:30 y los jueves los estudios bíblicos a las 7:30, pero en 10 lugares diferentes de células de estudio bíblico. Cualquier interés para asistir a alguna, llama a los mismos números de hoy en horas laborables y con mucho gusto se te dará la información. Pero si no te puedes allegar a ningún templo, puedes ver nuestros cultos a través de nuestra página vegaltaparacristo.com o a través de Facebook o YouTube por Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Vega Alta. Así que aprovecha la oportunidad que tengas de una forma u otra de sentarte a la mesa con el Señor, de recibir palabra, de edificar tu corazón y de conocer la verdad. Porque cuando conocemos la verdad nos hace libres. Y este mundo vive en una mentira constante que los esclaviza y que al final los condenará. Pero Cristo es la verdad, así que búscale, acércate a Él y verás que Él hará la diferencia en tu vida. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial, como dije, y está con nosotros la hermana Yolanda Morales Torres de Pujals. Mucha gente la conoce por Yolanda Pujals. Yo la conozco, nos conocemos yo creo que desde niñas, preadolescentes, miembros de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la calle Comerío en Bayamón, cuando pastoreaba el reverendo Florentino Santana, antes de yo ser pastora, obviamente. Y en los años han corrido y las dos seguimos ahí firmes sirviendo al Señor. Y ella ha tenido muchas experiencias maravillosas que quise que compartiera con ustedes y vamos a conocerla en este momento. Yolanda, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Gracias, pastora, gracias, Dios te bendiga a ti también y gracias por la invitación. Qué bueno. Pues cuéntanos para que el público te conozca, en qué tipo de hogar tú te criaste, cómo conociste al Señor, experiencias así bien claves que te hayan dejado ver a Dios bien real en tu vida. Pues realmente mi testimonio es un testimonio de esperanza. Aleluya. Lo he basado, ¿verdad?, en las promesas de Dios y hay una que es la que prácticamente dirige toda esta parte testimonial, que se encuentra en Jeremías 29:11, donde dice que los planes que Dios tiene para mí son planes de bienestar y no de calamidad. Amén. Y Dios pues verdaderamente es fiel a lo que promete y cumple todo aquello que le empieza, que ahí se alinea con Filipenses 1:6, que dice que la buena obra que el Señor empezó en nosotros. Exacto, es fiel en completarla. Aleluya. Y a eso pues se le añade también el Salmo 32:8 y en base a esos tres, que te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Perdón, prácticamente cada uno de ellos fue acompañándome en cada etapa de crecimiento. Yo pues soy hija, la cuarta generación prácticamente de una familia evangélica, cristiana. Mi abuelo fue pastor, Adolfo Torres, ya mora con el Señor. Su papá, que viene siendo mi bisabuelo, fue José María Torres, mejor conocido como Don Checo, el que lleva el nombre, sí. Yo no sabía esa conexión de la sí, librería de Don la Checo. librería, y pues yo no sabía que ese legado iba, ¿verdad? La Biblia lo dice hasta la tercera o cuarta generación, y yo soy la cuarta.
Así que agarré algo de eso, pero siempre consciente de que la salvación no viene de ellos, sino del Señor Jesucristo. Exacto, y que no se hereda. Exactamente, hay que ser bien claro en eso. Entonces, pues, nada, crecí en una familia prácticamente, ¿verdad?, totalmente cristiana y con un modelaje hermoso. Mis padres, Luis Roberto Morales Iglesias, no sé si es familia del cantante, pero ahí vamos, eso no viene al caso. Mi mamá Hilda Eva Torres, y se casaron, se conocieron en McLean, en el campamento que la iglesia de discípulos utilizaba antes de Morton. Se hicieron novios, pero luego mi papá pues va a la guerra de Corea y ahí pues se le trastocaba bastante la mente, pues viene con la costumbre de beber. Cuando, a pesar de todo, pues mami estaban tan enamoradas, una pareja hermosa, se casa con él. Y pues mi mamá era una mujer guapísima y pues trabajaba como secretaria en el Viejo San Juan, y mi papá pues empezó la mente a turbársele, ¿verdad? Ya él no iba a la iglesia como antes. Mami sí, pero él no. Y ahí empezó una cierta disfunción y empezó a través de los celos pues a maltratarla. A mis 5 años de edad, nosotros vivíamos en Bayamón, en Forest Hills, una casa hermosa donde pues vivíamos felices hasta que llegó el momento de esa separación. Esa fue básicamente mi primera pérdida, lo que yo interpreto como la primera. Y estabas bastante chiquita, 5 años. Pequeñita, sí, pero a pesar de todo, este plan de Dios, yo siempre digo que el plan no cambia. El plan va acompañado de oportunidades cuando el hombre pues se interpone en ese plan, pero Dios es soberano y cumple lo que inicialmente el programó. Entonces, pues nada, mi mamá pues siguió llevándonos a la calle Comerío, a la Discípulos de Cristo. Pues mi papá ya no estaba con nosotros, mis abuelos, Dios pasó a ocupar prácticamente 100% el espacio, ese vacío, porque yo era bien apegada a mi papá, o la nena de papi, como él me decía. Y cuando pues en acompañamiento de la iglesia, de la academia, que estudié hasta 6º grado, nunca perdí esa conexión. Pero ¿qué sucede? Después de esa etapa, mi familia totalmente, ambas, los Morales y los Torres, pues se desbordaron. O sea que yo perdí una presencia de papá, pero todo lo demás estaba completo. El plan seguía intacto. Luego viene un movimiento que se convierte en una segunda pérdida, que después que yo estaba pues ya acostumbrándome a ese estilo de vida, ¿verdad?, sin papá. Pero no iba a verte. Sí, un fin de semana como estipulada la corte, sí, uno no, pero pues no era lo mismo, ¿verdad? No, pero a falta del pan, galletas. Y cuando entonces ya llegamos a la preadolescencia, mi mamá pues trabajaba en el Viejo San Juan, en el Capitolio, era secretaria, y ya ante la etapa que estábamos viviendo, que es un poquito más demandante de presencia de papá y mamá, pues tomó la decisión de mudarse. Pues ahí viene, para mí fue una pérdida. Si la primera fue mala, esta fue peor, porque ya yo estaba más grande. Mientras más grande uno, más como que lo resiente. Y nos mudamos de una casa donde yo tenía todo, libertad, patio, compañía, amiguitos, a un apartamento que yo le llamé el Palomar, porque era encerrado. Nos apuntó a mi hermano y a mí, yo tengo un hermano de padre y madre, en un colegio que la fe cristiana era diferente, me trataron bien. Yo me sentía como Esther, en un lugar extraño, pero fui acogida y nuevas amistades, ¿verdad? Y pues nada, todo fue diferente. Y después de esa separación, pues mami se dio cuenta de que a mí me hacía falta la iglesia, porque de todas las pérdidas, la que yo resentía y anhelaba recuperar la compañía del Señor yendo a la iglesia. Entonces, pues ella coordinó con mi tía Meris Torres Díaz, y nos enviaba en los weekends que no estaba con mi papá, con ella, y entonces íbamos a la iglesia, y por eso no perdí el contacto contigo y con todos los demás, ¿verdad?, que estaban en mi generación creciendo. Después de eso, pues pasé a una etapa de crecimiento ya en escuela superior. Ahí pues me fijé en el que hoy es mi esposo, Luis Pujals, y pues nada, no nos hicimos novios rápido, pero empecé a orar ahí inmediatamente, y yo le decía, Señor, quítame esto, quítame esto. Si no es para mí, arráncalo de mi vida. Se lo entregué y el Señor me lo devolvió. Parece que le gustó el muchacho también. Y cuando llegamos a la universidad, pues ahí formalizamos, duramos 7 años de novio, después nos casamos, pero siempre tuve un vacío que yo sentía que tenía que sanar y que llenar.
hubo cosas que yo las veía inalcanzables, pero Dios se encargó de hacerlas alcanzables, porque habrá algo imposible para mí, dice el Amén, Señor. aleluya. Nada, yo soy testigo de ese poder de Dios y de que es así. Nos casamos y pues le decía al Señor, el día que yo tenga mi primer hijo, yo quiero volver a Bayamón porque San Juan no es, para mi entender, no es para criar, es para uno pasear y turistear. Y pues así fue. Seguí insistiendo, insistiendo hasta que mi esposo dice, si tú le insistes como me insistes a mi papá Dios, olvídate, vas a ganar el caso. Bueno, pues nos mudamos para Bayamón, ya celebré el primer año de mi hijo en Bayamón, volví a mi casa, se la compré a mi mamá. Mira qué bien. Fue como si fuera recuperando todo lo que había perdido, pero en el tiempo del Señor y obedeciendo. Cuando yo cito el Salmo 32:8, pastora, el 9 me da risa porque el Señor tiene buen sentido del humor. Dice, te haré entender, o sea, me va a dar conocimiento y te enseñaré. O sea, la aplicación va también, la práctica. Después dice, fijaré sobre ti mis ojos. Te voy a estar velando y acompañando. Todo eso yo lo interpretaba bien, tipo maestra como lo soy yo, retirada. Entonces, pero el 9 dice, no seas, viene la advertencia, el consejo, como el mulo, o sea, no metas la pata. Sí, pero a pesar de todo, como pues, el caballo. cuando cometía ¿verdad? Mis errores, pues el Señor los convertía, como hablábamos hace un ratito, esos errores Dios los convierte en dones preciosos para ayudarse uno y ayudar a otro. Amén. Pues nada, básicamente pues cuando ya en Bayamón, que volví a la iglesia, empecé como todo el mundo sentadita, pero pues ya conocían y sabían los talentos y mi esposo no me acompañaba. Yo iba sola, pero fui muy sabia. El Señor me dijo, pide mucha sabiduría y haz pacto de obediencia conmigo. Te voy a ayudar, pero tienes que hacer todo. Si te digo que te pongas así, aunque no entiendas, lo vas a hacer. Y yo al pie de la letra, porque yo tenía un anhelo en mi corazón que quería recuperar, y el mismo anhelo lo ponía el Señor porque Él me quería devolver. O sea, era de parte y parte. Si Él produce el querer como el hacer por su buena correcto. voluntad. Amén. Y cuando entonces yo le decía a Luis, pero ¿por qué no me acompaña? Me decía que la misa de ustedes es muy larga. Él le decía misa, tuve que repetirle mucho el culto, hasta que se lo aprendió. Bueno, cuento largo corto, pues cuando vino la segunda hija nuestra, Karencita, pues Dios le apretó el corazón y cuando la presentamos a los dos en sus respectivos momentos. Pues a partir de ahí, un amigo nuestro muy querido, que tal vez tú lo conoces, Juan Santo, me dice qué es lo que le gusta a Luis. Digo, el deporte, el baloncesto, y las iglesias deben utilizar esas estrategias evangelísticas. Lo que sea para atraer a la gente. Sí, dentro de ese proceso él empezó a participar, pero ocurrió algo, y quiero traerlo a colación como consejo, ¿verdad? También, donde un hermano no con mala intención dijo, ¿tú estás bautizado? Y Luis dijo, no. Y él le dice, pues no puedes jugar porque tienes que estar bautizado. Ay, y todo ese proceso evangelístico que estábamos haciendo en equipo entre mis amistades y yo, pues se tronchó, pero poco tiempo porque los pastores, ¿verdad? Dios le da esa sabiduría y yo le dije, yo fui donde la persona, le dije, cometiste un error sin querer. Entonces se disculpó, tardó poco tiempo, pero regresó. Después él se bautizó, o sea, a lo mejor Dios usó ese error para volverlo a convertir en un don precioso. Sirvió en ministerio y después que yo vi que mi esposo ya estaba encarrilado, yo era como su cobertura, ¿verdad? En ese momento, porque ya yo tenía un trasfondo que me apoyaba, pero él no, y él necesitaba mi compañía porque era un bebé espiritual. Pues entonces ahí fue que Dios me empezó a llamar para ser maestra de escuela bíblica con los niños, porque ese es mi fuerte, ¿verdad? Soy maestra de escuela elemental. Después de eso participé en los ministerios de la Junta de Oficiales, hasta que me llamó a un ministerio que me negué. En cierta manera, no porque no quisiera obedecer, sino porque no tenía la seguridad y la experiencia. Y era trabajar con los jóvenes. Yo decía, no me gusta, Señor, es que no me gusta. Y el Señor en mi mente y en mi corazón me decía, míralos como niños. Mira, literalmente, pastora, los vi con cuerpos grandes y caras de nene chiquito. Y pues nada, me enamoré. ¿Qué me iba a perder yo si no aceptaba ese llamado hermoso? Muchas bendiciones, porque después de ahí, pues, Dios me llama a asistir al pastor, porque pasaron varios pastorados, hasta que llegó el pastor Edwin Marrero en el 2000. Y cuando él me dice, necesito que me atiendas a los jóvenes, porque no tengo una persona y tú reúnes
los requisitos y en oración con mi esposa. Y digo, bueno, si Dios les habló, pues que me habla a mí también, ¿verdad? Exacto. Y pues así fue. Hubo personas que me soñaron conmigo y me veían dirigiendo. Empecé con la tamborina. Nunca pude estar en ese grupo que tú estuviste, Ajá. tan hermoso, pero jamás pensé que iba a ser la directora de un grupo de la tamborina. Ajá. O sea, De una recuperé nueva generación. tiempo y espacio, exactamente. Y en resumidas cuentas, pues puedo decir, Marta, pastora, que Dios me retribuyó todo. Pero hay Gloria a una Dios. parte que yo quiero resaltar, no es la más importante, pero era una parte que yo tenía guardadita de cuando yo era niña, esa primera pérdida, y tuve en la marcha otra segunda pérdida que no la mencioné hace un momento, pero ahora la voy a traer para tener el espacio de calidad en explicarla. Y fue que cuando yo me fui a casar, mi mamá, yo no sabía, ¿verdad? No entendía en aquel momento sus sentimientos. Ahora que soy ya casada, pues lo puedo entender, ya madura. Pero ella me dijo, Yolandita, te vas a casar, tienes mi permiso, pero tu papá no te va a entregar. Me mató. Me mató porque fue como un golpe bajo. Sí. O sea, había una niña herida y pues no era la intención, yo sé que no era su intención crearme ese dolor, pero ella era la que estaba dolorida. Sí. Y entonces, pues, eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando los papás, pues, a veces, pues, humanamente no entienden unas cosas y no sé quién para juzgarlas. Y a veces consciente o inconscientemente usan Sí. los hijos para Sí, ella esperó. castigar. Yo digo que, yo le dije, tú esperaste todo este tiempo para dar este tumbe. ¿Y Le quién dije, te entregó? un hermano de ella, que fue su compañía, un hermano casado ya con hijos, era una persona, pues, ¿verdad?, que económicamente estaba bien, ayudó a mi mamá. Ella fue como un acto de agradecimiento de su parte, pero combinado con lo otro, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, yo estaba entre dos amores porque yo amaba a mi tío, pero amaba a mi papá y a mi mamá, pues, también, y obedecí. Entonces, pues, cuando voy desfilando en la calle Comerío, todo, aunque yo vivía en el viejo San Juan, todos mis eventos fueron en la iglesia. Dios abrió puertas en eso. Cuando fui desfilando y veo a mi papá sentado, ya tú sabes cómo yo llegué allá al frente, y pues quien entregué esta novia, pues su tío, pues nada, pasó. Todas las demás etapas de mi vida, la casa, si tú te pones a ver, pues Dios me la retribuyó, me la devolvió, me devolvió la iglesia, los ministerios, ya adulta, retirada, pues me llevó a trabajar a la academia, donde mis hijos estudiaron ahí de por sí, a la Academia de Discípulos de Cristo en Montaña, desde pequeños. Eso fue una retribución de todas las etapas que me perdí, me sanó, me lo viví, me lo disfruté, le di gracias a Dios, pero había algo que faltaba y no tenía marcha atrás, a mi entender, porque fue que mi papá no me entregó. ¿Cómo yo iba a virar por el tiempo? Eso no se puede. Exacto. Pero para Dios no hay nada imposible, es que ha pasado, como dice el speaker. Sí. Y cuando un día de los padres en la iglesia Discípulos de la calle Comerío, estaba Henry Castellano, como recurso, estaba el pastor Marrero pastoreando, y al final de su mensaje, pues hizo una dinámica donde él llamó hacia al azar a hijos con sus papás para que dijeran palabras bonitas de su papá y su papá de sus hijos. Mi papá estaba en el segundo piso, arriba del piano, en aquel momento, y yo subo. El corazón a mí me saltó y subo y le digo, papi, lo agarro, porque ellos siempre estábamos agarraditos. Vamos a bajar. Dice, no. Digo, vamos a bajar, por favor. No, Yoli. Y él que no, y yo que sí. Yo, por favor, papi, me hace falta. Pues y la nena de papá lo sedujo y bajó. Mira, pastora, cuando yo bajé aquellas escaleras y yo me paré al final, porque intencionalmente, entre Dios y yo pienso, ¿verdad? Coordinamos que fuera el último testimonio, porque ya vas a ver lo que pasó. Cuando nos paramos al final, ¿qué tú crees que vino a mi mente? Tuve un flashback de cuando a mí me entregaron y no fue él. Y desfilar todo ese pasillo hasta el altar. Yo lo desfilé y mi mente, yo estaba vestida de novia, o sea, a mí Dios me dio una revelación santa y divina. Tremendo. Y yo le hacía, porque él me hacía así, mi papá siempre que yo lo agarraba por el brazo, me hacía así, y yo le hice, vamos a desquitarnos ahora. Imagínate que tú me estás entregando. Imagínatelo, esto es un regalo de Dios. No digas nada y disfrútatelo. Y desfilamos allá.
Y cuando fuimos los últimos, intencionalmente, pues subimos. Y Henry, Pastor Henry, ¿quién de los dos va a hablar primero? Yo digo, él, porque yo iba a redondear lo que te voy a explicar ya mismo. ¿Y qué le tiene que decir a su hija? Pues que mi hija es una santa y dijo unas palabras lindas, pero yo le quiero pedir perdón. Y entonces, no me acuerdo honestamente por qué fue que me pidió perdón. Ah, ya me acordé, porque él quería un varón. Ajá. Eso son las cosas que dan culturalmente, Sí. ¿verdad? Y yo le dije, ajá, yo se hacía la Tú no gente lo empezar a sabías. reír, ajá, yo no sabía. Y dice, pero cuando Dios me mandó esa nena, esa es la nena de papá. Pues nada, eso fue sanidad para él, ¿verdad? Dios Sí. trabajando con mi padre. Pero cuando yo estábamos mirándonos uno al otro y el pastor Henry aquí y el pastor Marrero atrás. Y de momento él dice, ¿y tú qué le tienes que decir a tu papá? Y yo le dije, ¿me permite el micrófono? Eso fue el denuedo del Señor definitivamente. Me volteé a la congregación y yo dije, ay, me emociono de recordarlo porque fue de alegría. Lo dije, yo le quiero dar un regalo a mi papá. Yo quiero honrar a mi papá como lo dice la palabra. Mi papá, por situaciones bobas de matrimonio, cuando se divorcian, no tuvo el privilegio de entregarme. Y yo quiero que hoy, tanto él como yo, seamos sanados. Yo creo que esta es la esencia de este testimonio, ¿verdad? Ajá. De hoy. Y el Henry se asusta y le dice a Marrero, toma, esto te toca a ti. Y entonces Marrero dice, ok, tú sabes cómo es él, Sí. bien colérico, como él se describía. Y cuando él le dice, ok, vamos a hacer esto real, ustedes dos se me van al final. Había que hacerlo, porque era como volver otra vez a restituir lo que el enemigo pensó que había quitado. Y se lo arrebatamos. Y entonces dijo, necesito un padrino, Él arregló todo, fue un wedding planner, pero instantáneo. Habían 3 nenes, los nietos de Joe Robles, no sé si te acuerdas Sí. de Joe, los hijos de Joe, que estaban chiquititos, vestidos de lino blanco, hermana. Eran unos pajes preciosos, esos fueron el séquito. Y nada, bueno, la cuestión fue que pusieron la marcha nupcial. ¡Wow! Dios me retribuyó todo. Yo desfilé llorando. Y las palabras de sanidad, porque eso era el inicio de esa retribución santa. Pero las palabras que yo quería escuchar era, ¿quién entrega a esta novia? Y yo miro a mi papá, una de las recién le dice, yo, su papá. Eso fue como si se fuera algo, pero inmediato. Ese testimonio para mí, de todos los testimonios que yo pueda tener, fue la base de una restauración de adentro hacia afuera. Y fíjate, fue como repetir, pero de forma correcta, lo que pasó de forma incorrecta. Y hay gente que cree que no vale la pena y mira como si No, vale te la sanó a pena. ti, lo sanó a él. Sí, fue terapéutico para ambos y para todos. Y pues yo, ¿verdad? Yo respeto mucho a mi mamá, pero pues somos humanos y nos podemos equivocar. Ella después lo supo y se quedó tranquila. Lo reconoció, pero no lo dijo. Pero nada, sané, honré a mi padre, como dice la palabra, como él se merecía. Nosotros no somos quien, ¿verdad? Para solamente eso es territorio del Señor, dictamen de él. Y pues esa fue un proceso de sanidad hermoso, hermoso, hermoso. Y pues hasta ahí, ¿verdad? En el sentido de que el Señor lo que empieza, la buena obra que él empieza la cumple. Sí, amén. Y básicamente. ¿Y tú estuviste cuántos años de maestra de jóvenes en la academia? En la academia yo estuve. De maestra creo que era de educación cristiana era, ¿verdad? No, yo estuve de coordinadora de educación cristiana. Yo nunca fui maestra, sí quise era ser, como pero a cargo como si fuera una capellana. Exactamente, la capellanía, sí. Me fui a estudiar y todo. Yo imagino que utilizaste todas esas experiencias tuyas para ministrarle a esas jóvenes. Totalmente, porque es que todo obra para bien a aquellos que amamos al Señor. O sea, las cosas no se quedan en un vacío. Esta es una de tantas historias que yo te puedo compartir, pero son muchas y de cada una de ellas pues me aprovecho y las testifico porque es para eso. A ver si otra gente se las copia y aquellos que no hicieron o hicieron mal deciden, aunque parezca tarde, en la presencia del Señor se ajusta el tiempo, se ajusta las emociones. Todo, te digo que todo, Dios todo lo retribuyó, todo, no
no tengo memoria de algo que no. Y si algo no, pues lo borró y no valía la pena o no convenía, ¿entiendes? Fue una cosa, algo hermoso, bien hermoso. Y eso me dio las herramientas para después irme a estudiar y poder ayudar a otros, no porque lo había oído, sino porque lo viví. Ajá. Y pues uno no puede dar obviamente lo que no tiene, ¿verdad? Los estudios que te refieres son los nuevos de capellanía. Sí, Y estudié entonces capellanía. con eso fue que ministraste a los jóvenes en la Exactamente. academia. Y fui después, exacto, a trabajar a la misma academia y pues tenía para compartir. Y hay mucha necesidad, pastora, hay mucha necesidad porque verdaderamente hay cosas que, como dice la Biblia, lo que no entiendas ahora lo vas a entender después. Exacto. Los niños sufren. Cuando mis padres, por ejemplo, se divorciaron, fue como si a mí me rajaran el pecho y sentí el ardor, literalmente, tú sabes. Cuando te dijeron, papi se va de casa, nos vamos a divorciar, ¿qué tú pensaste? Para ver si la gente piensa mejor antes de divorciarse. Yo cuando, para que entiendan lo que sufre un niño, una niña, con esa pérdida, es como si te arrancaran algo que te da respiración. Ajá. A mí se me fue la mitad de la vida y yo me fui corriendo. Yo sufrí mucho. Mis padres, ¿verdad? Se divorciaron y a la edad mía pequeñita. Y fue una cosa bien fuerte para mí, bien fuerte. Y Dios usó todos esos dolores y los convirtió en dones. Ajá. Porque entonces yo podía, ¿verdad?, ayudar a otros. No es que me lo habían dicho, sino que yo lo viví. Y era más convincente. No, y hay gente que dice, yo no puedo ayudar a otros porque yo pasé por esto y esto. Al contrario, si tú has pasado por unas cosas y las has trabajado en la presencia del Señor, eso es una herramienta para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Exacto, y como dice la palabra, todo obra bien a aquellos que aman al Señor, ¿entiendes? ¿Y actualmente qué estás haciendo? Bueno, pues estoy retirada, yo fui maestra 30 años. ¿Pero en la iglesia? En la iglesia, pues estoy en lo que Dios me diga que haga. Sí, estoy on call, como dicen, ¿ves? Sí, no estoy así en nada, pero estoy activa en el Señor. Hago mucho evangelismo por teléfono, ayudo a los demás. O sea, yo le pido al Señor que me muestre las necesidades y vaqueo, ¿verdad?, a las personas. Porque Dios me ha dado unas herramientas y unos estudios que no puedo dejar en el olvido y tengo que dar a otros lo que por gracia yo he recibido, y entiendo que todas estas experiencias pues me han ayudado a bien y pues las comparto. Aquí las estoy compartiendo. Sí, exacto. Sí. Y yo sé que mucha gente se identifica porque a veces yo me doy cuenta que no se toma tan en serio el matrimonio y la gente toma la decisión del divorcio muy rápido y muy fácil. Y a veces es mejor cortar que trabajar, que luchar, que orar. Exactamente. Y no saben que se les puede ir la vida por no querer hacer esas cosas y cortar por lo finito. Y mucha juventud y gente adulta está incompleta, herida, vacía, con problemas precisamente por esas pérdidas que fueron innecesarias a veces. A veces fueron inevitables, pero otras veces fueron innecesarias y nunca pudieron tener la bendición que tú tuviste de sanarte, de reproducir el acto, de trabajarlo con el Señor, porque a veces en las iglesias no se hace esto. Hoy día es más que antes, pero... Amén. Yo escuchaba mucho de los pastores que toda pérdida se puede convertir en un don. Sí. Y me llamó mucho la atención y me dediqué a capacitarme, ¿verdad?, en esa área de sanidad. Y empecé a retribuirle a otros las experiencias mías, pero dándoles herramientas que Dios me dio a mí primero, obviamente. Exacto. ¿Verdad? No es que me lo contaron, sino que la viví. Y lo compartía y pues así tengo muchas historias. Y que uno dice, yo sé que se puede porque lo hizo en mí. Claro, hay convencimiento. Como una vez alguien me dijo, ¿y cómo tú sabes que yo no creo en Dios? ¿Y cómo tú sabes que Él existe? Bueno, yo hablé ahorita con Él. Como dice Dani Berrío en el himno, hablé con Él esta mañana. Amén, así es. Y es como yo le di el ejemplo y lo di en una ocasión aquí, que yo me vaya ahora y me encuentre a alguien en la calle y me diga, Yolanda Pujals no existe. Y yo le digo, qué raro, porque yo estaba hablando ahorita con ella y grabando un programa con ella. Pero así de real es Dios para mí. Amén. Me pueden decir lo que me digan, pero... Sí, no hay que no desenfoque, porque ya lo tenemos ahí. Y casi siempre el que habla es precisamente porque carece de una experiencia.
y del conocimiento de la verdad o de la palabra. Y si la gente juzgara menos la Biblia y la leyera más, se daría cuenta de lo viva que está. Amén. Y lo útil que es para guiar la vida, para sanar, para todo lo que haga falta. Amén. A mí el Señor me regaló este verso bíblico que le regaló a un pastor que tú lo conoces mucho, a don Florentino Santana, Sí, nuestro que es pastor el de Salmo, niñas. amén, 32:8, en el cual dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y yo lo identifico mucho en mi profesión como maestra retirada, porque es bien docente Ajá. y te lleva a la práctica para que te marque, para que no se te olvide. Y te voy a estar supervisando. Ajá. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo lo comparto mucho. Y no se queda en el 32:8, baja al 9 y te dice, no seas como el mulo o el Como el caballo sin caballo. entendimiento, sí. Sí. Y Don Flor le ponía ese versículo a todos los estudiantes pues de la ese es mi academia en la verso. Biblia. Ese es mi verso. Yo tengo la Biblia de cuando yo me gradué de la academia y a todos él nos dedicaba la Biblia y nos ponía ese salmo, ese versículo, Salmo 32:8, y firmaba. Y cuando yo entregaba las Biblias en todas las graduaciones de También. nuestra Academia de Discípulos de Vega Alta, las dedicaba con ese Amén. mismo versículo y las firmaba. Pues ese ha sido mi verso de vida. Sí. El que me ha acompañado, el que me ha instruido. Porque da seguridad, da Total, sentido de total. amparo, de protección, de guianza, de que hay alguien más grande que los que me fallen acá abajo, Exacto. que está pendiente. Amén. Y Dios, como tiene buen sentido del humor, dice, si vas al 9, porque ese es 38, mira lo que te va a pasar, no seas como el mulo o el caballo. Yo lo cogí de como, ¿verdad?, jocoso, y ha sido el salmo que Dios me ha regalado para mi vida entera. Porque, pues, uno pasa también por situaciones y yo entiendo que Dios las permite para poder tener herramientas. No es que me lo contaron, no es que lo estudié, es que lo viví. No, y fíjate que tú dices para la vida entera, es que toda la vida necesitamos que nos guíen y nos hagan entender qué camino, porque todo el tiempo tú tienes que tomar decisiones. Amén. O sea, todos los días es una decisión Amén. de si honrar a Dios y obedecerle, si Amén. ir o venir. Y aplica que todos los días, bueno, Señor, hoy hazme entender y enséñame qué camino tomar. Amén. Sí, Señor. Así Aleluya. es. ¿Y con Amén. qué tú quisieras cerrar, Yolanda, tu participación esta noche? ¿Tu testimonio, alguna exhortación que le quieras dar al público? Bueno, precisamente, fíjate, nuestra vida es una escuelita y a mí el Señor me regaló este verso del Salmo 32:8 que precisamente era el verso uno de los versos favoritos del pastor Florentino Santana, no sé si el tuyo también. Sí. Ha sido mi acompañante. El de te haré entender porque hay cosas que dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y todo obra para bien porque en aquellos que confiamos y amamos al Señor, pues Dios lo convierte, ese dolor te lo convierte en un don. Y cuando el Señor me regaló ese verso, pues como que mi vida cobró sentido, el por qué ocurrían las cosas, porque es que yo aprendo haciendo, yo aprendo practicando y pues nada, regaló, tú sabes, es un regalo tremendo y estoy bien agradecida al Señor y como dice Pablo, todas las cosas obran a bien en aquellos que aman al Señor, perdón. Yo soy la cuarta generación de una familia de discípulos de Cristo, o sea, de cristianos. Y no es por la denominación, simplemente porque sembraron en mí el amor del Señor. Y ya tus hijos son la quinta, pero son la cuarta de tus abuelos. Exactamente. Tú eres la cuarta de tu bisabuelo, pero tus hijos son la cuarta de tus abuelos. Y así largo sigue. camino nos resta porque Sí, todavía hay trabajo hasta que Cristo hacer. venga. Sí, y pues estoy bien agradecida. Tengo una deuda de amor infinita hasta que Él venga. Amén. Sí, en compartir todas estas experiencias, porque más en este tiempo que tanta necesidad tiene. Sí, y entiendo pues que Dios usó todo esto y en su obrar para bien, y lo que hago pues es utilizarlo para bendecir a otros y ayudar a los míos. Amén. Gloria a Dios. Sí. Pues te damos las gracias por haber aceptado estar con Amén. nosotros y compartir tu vida privada, Amén. pero Gracias. que es una carta abierta porque Sí. yo que estoy conectada a mi iglesia madre, siempre escucho hablar de la gente de allá y gracias a Dios siempre he escuchado hablar bien de ti y de tu Amén, consagración, gracias. de tu servicio al Señor. Amén. Y le doy gloria a Dios por eso, porque cuando estábamos sentadas en aquel mezaní, ¿te acuerdas que los jóvenes nos sentábamos en Sí. mezaní cuando éramos preadolescentes? Sí. Yo creo que tú eres un año o dos mayor que yo. Sí. Yo me recuerdo que yo te miraba porque te parecías a Edna, tu prima, que era más Sí. amiga mía.
Y qué nos íbamos nosotros a imaginar que íbamos a pasar por tantas experiencias, que íbamos a ver a Dios en el avivamiento, en cada aspecto de nuestra vida, amando, perdonando, guiando, compensando. Así mismo. Y ahora, ¿verdad? Poder hablar con autoridad, porque conocemos la palabra y por todo lo que hemos vivido, de que Dios es bueno, es fiel y es cumplidor. Eso es lo más que me gusta. Amén. Si Él ha dicho, Él hará. Aleluya. Y Él es fiel, amén. Hablando, tocando, ¿verdad? Y con permiso, el tema del avivamiento, yo lamentablemente por situaciones de mi familia, pues que mi mamá y mi papá pues se divorciaron, lamentablemente a mi corta edad de 5 años. Mami trabajaba en el Viejo San Juan como secretaria en el Capitolio, pues nos tuvimos que mudar para allá. Y para mí fue como si me sacaran de mi tierra y me arrancaran a llevarme a un lugar que yo no conocía. Que esos mejores años del avivamiento tú no estuviste en la iglesia. No, pero nunca me desconecté porque Dios no lo permitió. Dios es fiel, en lo que empieza, Él lo termina. Sí, y llegó a tu vida con su poder y su Espíritu Santo. Entonces como vine más bendecida porque traje a otro más, que es mi marido. Sí, así que la cosa pues aumentó y me perdí esa bendición, ¿verdad? Que ustedes disfrutaron, pero es que Dios tenía otros planes. Y eran planes, y son planes de bienestar. Y cuando llegué, pues me encontré una generación que era mi generación prácticamente, con un avivamiento. Transformada. Sí, yo le dije al Señor, ¿y yo para cuándo? Pues me dejó guardadita, como un estuchito de valor para este tiempo, para otras actividades, porque es que todo no lo puede meter en una misma canasta. Exacto. ¿Entiendes? Dice, espérate, esta yo la voy a aprovechar todo lo que ella pasó, esas pérdidas. Y como me dijo una vez, no sé si la conociste, Miguelina Pineda. No. Bueno, es una sierva del Señor, yo creo que es de Carolina. Fue a evangelizar a la calle Comerío en discípulos y ella desde arriba, Marta, mi pastora, me miraba y me decía, Dios mío, lo dijo en voz alta y yo me sentí como Pacho. Qué corazón más sensible tiene esa mujer. Ella como que Dios le dio unos rayos X y yo bajé mi cabeza y dice, mi sierva, Dios tiene planes grandes para ti. Aleluya. Y pues en mi caso fue como si me hubiera separado aparte, porque yo estaba con todos ustedes, yo crecí, me levanté en mi iglesia madre, ¿verdad? En la calle Comerío, discípulos. Pero pues por las situaciones que pasaron, pues Dios cogió otros planes, porque los planes de Él son perfectos. Y me desarrollé, fui allá a San Juan, porque nos mudamos para allá, fui llorando, fue como si me arrancaran todo. Pero allí conocí al que hoy es mi esposo. Los planes de Dios son perfectos. Y pues volví a mi iglesia, hubo una retribución total. Gloria a Dios, así es el Señor. Al 100%. Y así la gente también tiene que reclamar, porque Dios quiere restituir lo que el enemigo o la vida nos haya quitado. Señor. Amén. Pues gracias, Yolanda. Dios te bendiga mucho y mientras tengamos vida y salud tenemos que seguir sirviendo, trabajando, predicando, ayudando a la gente. Hasta que Cristo venga. Amén. Así que adelante en el nombre del Señor Gracias, en estas nuevas etapas de vida que Él nos ha dado. Sí, Señor. Dios te bendiga. Amén. Y al público les invitamos a mantenerse con nosotros y hacer esa llamada de fe mientras escuchas este cántico especial. Adelante. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Muéstrate
muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, con nosotros, Señor. Aleluya. Mientras Yolanda hablaba, recordé este pasaje de Malaquías 4:6, donde el profeta dice, hablando dentro del contexto del tema de la llegada del día de Jehová, esta es la forma en que cierra el Antiguo Testamento, antes que abra el Nuevo, 400 años después. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea que, así como hay grandes bendiciones para los fieles, aquí habla de un día terrible para aquellos que son soberbios y malvados. Y son temas que no nos gustan tocar, pero son bíblicos, tan bíblicos como que Dios es amor, y de que tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese mismo pasaje dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hay gente que dice, ¿cómo Dios va a traer un día tan terrible sobre la humanidad o sobre la gente soberbia y malvada y los va a enviar al infierno? Hay gente que ni cree en el cielo y el infierno, pero todos esos son mensajes bíblicos, mensajes reales. Y Dios no envía a nadie al infierno, Dios no condena a nadie. Se condena a uno rechazando el regalo de salvación. Se va uno al infierno rechazando el camino al cielo, que es Jesucristo, con todo el dolor del corazón de Dios. Es nuestra decisión. Y dice que, más a vosotros, ¿sabes? Que aunque está profetizando que viene un día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y los malvados serán estopas, y ese día los abrazará, dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, fíjate la diferencia, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia es Jesucristo. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea que así como que ellos van a sufrir, los que los rechacen, los que los reciban tendrán un gozo indescriptible. Y dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, porque acuérdense que esto es antes que Jesús naciera, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, antes de esa manifestación del juicio final, Dios dice aquí, cerrando el Antiguo Testamento, que iba a enviar al profeta Elías. Y Jesús dijo que Juan el Bautista, quien le preparó el camino a él, era el Elías que había de venir. Pero dice, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La intención de Dios fue restaurar todas las relaciones. La intención de Dios en Cristo fue restaurar primero nuestra relación con Él, porque Cristo nos reconcilió con el Padre y nos encargó a nosotros, dice Pablo en Corintios, el ministerio de la reconciliación. A mí me gusta como lo dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de reconciliación. Así que la obra de Dios a través de Jesucristo es una obra de reconciliación. Primero de nosotros con Él y luego de nosotros en todos los niveles y en todas nuestras relaciones.
Y fíjate que afirma que si hay una relación quebrantada, y muchas veces es por los divorcios, por las malas relaciones maritales de las parejas ante los hijos que están viendo y creciendo como testigos de cosas malísimas o buenísimas, según sea el caso, dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Fíjate que si los padres se deciden a amar a sus hijos como corresponde, sus hijos les van a amar como corresponde. O sea, Dios va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, va a sacudirlos, va a hacerlos entender su rol, su responsabilidad y lo importante de que más allá de darle arroz y habichuela, educación, un techo, unos tenis, lo que sea, es darle el corazón. Y a veces juzgamos las nuevas generaciones, pero son generaciones que crecieron sin amor, con ambos padres trabajando muchas veces, con padres que por su cansancio o sus razones que sean, fueron cero cariñosos, cero atentos, llegaron para lo suyo y descansar y empezar el otro día y como que no hubo tiempo para esos hijos. Y Dios quiere en Cristo hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, que ames esos hijos como el Padre nos ama a nosotros y que ganes de esa manera y logres cautivarlos para que esos hijos también te amen a ti. Pero a veces no queremos. Yo sé de tanta gente que Dios le ha hablado acerca de cómo sanar sus hijos, cómo restaurar la relación, cómo restituir lo que no les dieron en la infancia, pero no quieren. No lo ven importante, no les interesa cuando eso es una promesa bíblica en Cristo. Y también hay una alerta si no se hace, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando no se respeta el matrimonio, ni se respetan las relaciones paterno-filiales, cuando no le damos a los hijos el valor que tienen y que se debe, y no buscamos su salud integral y la unidad familiar y todo lo que realmente es importante, más allá de cosas, tenemos la mala experiencia que somos heridos con maldición. La maldición de que esos hijos no quieran después honrarnos, la maldición de que esos hijos después repitan nuestros errores, la maldición de que esos hijos no nos amen o no nos perdonen o no quieran estar con nosotros, porque la gente se queja mucho de los viejitos que están solos, y no digo que todos, pero muchos son viejitos que como padres y madres no hicieron su trabajo y no enseñaron a esos hijos a hacerlo, o no se lo ganaron, y como quiera, eso no es excusa, porque hay que honrar padre y madre, y más si se es cristiano, no hay excusa. Pero hay cosas que no pasan por accidente, pasan como consecuencia, y a eso es lo que me refiero. Uno tiene que sembrar para cosechar, y uno tiene que hacer con los hijos lo que hicieron con nosotros bueno, y más si no lo hicieron, para que no sufran lo que nosotros sufrimos por no tenerlo. Y para que a su vez ellos críen nuestros nietos como quisiéramos, para que también esos nietos se conviertan en seres humanos felices, servidores y temerosos de Dios. Pero vemos la tierra herida con maldición. Los niños y los jóvenes, generalizando obviamente, no son todos, no respetan. Los padres no respetan la autoridad, no entienden la honra que se les debe dar. Muchos nunca fueron llevados a la iglesia ni
ni así como insistimos para que fueran a la escuela, no insistimos para que fueran a la iglesia aunque nosotros fuéramos. Y han sido heridos con maldición, de no tener temor de Dios, de odiar a sus padres por lo que le hayan hecho, de pensar que no se merecen nada. Muchos hacen cosas, y me lo han contado, para desquitarse. Todo lo que no le guste a papá o a mamá, eso es lo que hacen, para que sufran, porque me hicieron sufrir. Y esa es la obra del enemigo, esa no es la obra de Dios. Y nosotros, los que somos mayores, que estamos en esta etapa de vida, deberíamos evitar que se nos haga más tarde o hasta morirnos sin restaurar esas relaciones y sin ejercer el ministerio de reconciliación que Jesús nos dejó. Porque si de verdad tú te reconciliaste con Dios a través de Cristo, se tiene que manifestar reconciliándote con los demás a través del mismo Cristo. Y la familia es la base de la sociedad y el matrimonio es la base de la familia. Y si tú no arreglas tu matrimonio o tu relación con tu esposa o ex esposo, para que esos hijos vean que Dios es capaz de reconciliar y de amistar dos personas que quizás se odiaron o tuvieron una guerra entre ellos por mucho tiempo y los perjudicaron a ellos. ¿Qué testimonio mayor que el que nosotros le mostremos a nuestros hijos que Cristo está en nosotros y por eso vivimos reconciliados con Dios, pero también reconciliados con nuestras parejas o exparejas, nuestros hijos y todas nuestras relaciones lineales, así como las verticales? Porque de eso se trata el Evangelio y el evangelismo. El Evangelio es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo es el más próximo. Y tus más próximos son tus familiares. Y si tú no los amas, o no lo manifiestas, o no se te nota, o los tratas como si no los amaras según Dios manda, no sirve, no vale. Y no va a producir un efecto positivo en los que te rodean. Y tampoco es evangelismo, porque el mundo creerá que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. El amor y la unidad es lo que testifica al mundo de que hay un poder sobrenatural en Cristo para restaurar relaciones, y el testimonio de que ocurrió primero con Dios es que luego ocurra con los demás. Yo no puedo entender cómo hay cristianos que no perdonan y cómo hay cristianos que no piden perdón. Yo no sé cuál de las dos cosas es peor, porque ambas cosas son básicas y necesarias para vivir en salud, en amor, en confraternización, en armonía y en felicidad. Y mucha de la felicidad que no tenemos o de la infelicidad que sufrimos es porque no nos da la gana de humillarnos, de pedir perdón o de perdonar, de echar mano del poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, que es el poder que opera en nosotros para, en vez de ser soberbios, ser humildes, en vez de ser malvados, ser bondadosos, y en vez de seguir teniendo actitudes de fastidiar a los demás, incluyendo la familia, tengamos nuevas actitudes como las que tiene Dios con nosotros, que debiendo aniquilarnos, nos ama y nos da oportunidades. Que Dios nos ayude, porque esto es el Evangelio. Que Dios nos redarguya, porque de otra manera, si no hay ese fruto del Espíritu, no lo tenemos y no vamos a ir a morar con el Señor. Abramos los ojos y, como dijo Juan el Bautista, dad frutos dignos de arrepentimiento para que sea evidente que ese arrepentimiento ocurrió y que estás caminando de la mano de Dios. Oremos. Padre amantísimo, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por el testimonio de Yolanda, por tu palabra y por la obra de tu Espíritu en nosotros. Sigue obrando
en cada hogar, en cada matrimonio, en cada familia. Sigue haciendo maravillas, prodigios, milagros. Mira las peticiones de mis hermanos y hermanas en esta hora, todo lo que expresaron, todo lo que están esperando de ti porque otro no lo puede hacer. Están clamando a ti, Señor. Responde, porque tú dices que si pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. O sea, conforme a tus valores, conforme a las cosas que te agradan. Óyenos en esta hora, intercediendo por todas las peticiones expresadas en estas llamadas y en estas personas que nos están viendo. Y glorifícate, que sepan que fuiste tú y que tú eres un Dios bueno, cumplidor, fiel y hacedor de maravillas. Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, terminamos este programa. Les veo la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.